es escrito también, porque es necesario. Vamos a los tres cables horizontales. Ya hablé del primero, cristocéntrico. No lo repito, simplemente lo resumo. Que debe ser enamorados, apasionados y obsesionados por Jesucristo, seducidos por Él, para poder seducir a los demás. Ese es lo primero. Jesucristo hay que estudiarlo, hay que estudiar teología, sí, pero sobre todo revelado por el Espíritu Santo. La revelación del Espíritu. Con aquello que sabios y prudentes teólogos, filósofos y demás no conocen, y que Dios se lo revela a los sencillos y a los niños de corazón. No sé si yo aumentaría de ese primer cable horizontal, es Jesucristo. Jesucristo, sin perder su relación de que quien me vea a mí ve a mi Padre. Jesucristo, que es el ungido, el lleno de Espíritu Santo, el que da Espíritu Santo. Eso es el ungido, que en griego se dice Cristo, que en hebreo se dice Mesías. ¿Okay? Vamos al segundo cambio bíblico. Toda nuestra vida personal, espiritual, pastoral y de misioneros está basada en la palabra de Dios. Y lo mismo que dije de Jesús, porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús, tendríamos que ser con la Biblia, enamorados de la Biblia, apasionados de la Biblia y obsesionados de la Biblia. Que con eso se identifique a San Andrés, por la Biblia, por la palabra de Dios. Que en cualquier lugar, circunstancia, ya lo decías, nos invitan a una oración tal, así lo hacemos con la palabra de Dios. A que se murió una persona y vamos a estar ahí en el velorio, la palabra de Dios. Para todo, siempre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que no tiene parangón con nada. Como ya lo dije de Jesús, desde Jesús la palabra es lo mismo, pero aplicado en otra manera. Si todo lo que no sea Jesucristo para Pablo es basura y mierda, la palabra es fuerte, pero aquí conocemos la palabra de Dios. Acá también. Todo mensaje que no venga de la palabra de Dios es superficial. Es transitorio. Qué preciosa lectura hiciste para comenzar. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las profundidades. La palabra es permanente. La palabra es eterna. Las palabras, hasta las ondas o modas teológicas son pasajeras. Les voy a decir una onda teológica de hace 60 años. Hace 60 años se descubren los rollos del Qumran, el desierto, una comunidad muy estricta que se llamaba el Qumran. Ahí escondieron los rollos en unas cuevas y los encontraron. Entonces, ante el boom de esos escritos desconocidos, se aseguró que Juan Bautista era miembro del Qumran, que Jesús estuvo en el Qumran. Y era el gran descubrimiento de todos el Qumran. Hoy nadie se atreve a asegurar eso. Era una moda del encuentro, era una moda pasajera, era una novedad que no tenía ningún fundamentalismo, sino que había que ser la relación. ¿Qué quiero decir eso? Hay cosas que pasan y van a pasar cada vez más. Las cruzadas pues fueron una cosa importantísima en la iglesia del siglo X, XI, XII. Hoy día
había alguna cruzada y no. Eso no pasó. El tiempo de las cruzadas y además esto de vida. La actitud de las cruzadas ya pasó. No podemos vivir con la actitud de los cruzados de hace muchos siglos. De imponer estas cosas y ganar los lugares santos, espadas, poder. Eso ya pasó. Esa actitud ya pasó. ¿A dónde voy con esto? Están tan obsesionados por la palabra de Dios. De todo lo que no sea palabra de Dios, no solo pasa según el tema, y no corresponde al Espíritu Santo. Lo aprendí sin más. Ninguna revelación privada se compara con la palabra de Dios. Ninguna supuesta aparición, doctora la Leticia aparece hasta en el película de la cara y en un fumado. Hay un chiste que encuentran por allá de María. Que Jesús madre, ¿cómo estás? Bien. Dice, pues, ¿qué haces aquí? Dice, he pasado el fin de semana aquí porque todo el mes me la paso allá en la tierra. Ya apareciéndose por todos lados y ya estoy en el cielo. Y hay muchas de estas apariciones, la mayor parte son imaginación, son subjetivismo. Y las que ha probado la iglesia, en los últimos 2 siglos no pasan de sí. No pasan de sí. Apariciones de la Virgen que han sido aprobadas por Roma. Y es que tiene que ser muy bien. Y les digo esto con conocimiento de causa, porque yo fui apasionado de las apariciones de la Virgen en Carabangal, donde los años, estoy hablando de unos 30 años, y que el espíritu que le pintaban y no sé, y le daban la comunión de los ángeles, cosas tan raras y extrañas y sobrenaturales que me llamaron la atención. Y yo era un propagador de la devoción a la Virgen de Garabandal. En Roma estudié el caso. Dice, claro que le dan la comunión y que nada, eso no es teológico. ¿De dónde se aprecia con la Eucaristía? Y le dieron toda la torre y le cortaron los pies a las apariciones de Garabandal. Diciendo, eso no es sobrenatural. Pura imaginación, calentura de billetes. A mí me impresionó, me causó fuerte motivo. Pero aprendí la lección. No puedo creer a propaganda de ninguna revelación privada o aparición hasta que Roma no diga que está desarrollando. Esta razón quiero que sepan ustedes. En los 12 primeros siglos de la Iglesia no se habla de ninguna aparición de María, excepto la de Zaragoza, que es la Virgen famosa de España, la Virgen de Pilar. De ahí en más, en 12 siglos no hay ninguna aparición. Y hoy, me decía una persona, un profesor de Vaticano, se están estudiando más de 250 apariciones en el día de hoy. La iglesia. ¿Y las cuáles se van a aprobar? Si se aprobaron 5 en los últimos 2 siglos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Nosotros tenemos la palabra de Dios como centro fundamental y ninguna revelación privada, menos si no ha sido aprobada por Roma. Si no se me aprobaba por Roma, no, y en eso quiero ser radical. Mientras Roma no diga que Medjugorje es de origen divino, nosotros no, ni hablamos, ni citamos, ni hacemos peregrinaciones, porque se saca mucho dinero con las peregrinaciones. Nosotros no somos particulares, porque la iglesia
porque en Roma no se va a pronunciar. Parece que ya se va a pronunciar. Parece que va por un camino en el sentido de que se van a decir que es un de Dios. Pero nosotros somos Roma para decidir. Por lo tanto, mientras no sigan, son peras o son manzanas, nosotros nos quedamos con la palabra de Dios, que no tiene parámetro, que no tiene comparación, que todo lo demás es basura. Es que Dios me reveló a San Paciente, ¿sabe qué? No. Mucho gusto. Aquí lo reveló el Espíritu Santo para todos nosotros. Yo quiero que nos centremos mucho en esto. Dios le reveló a Santa Margarita lo de los 9 viernes primeros. Pues pero eso ya fue una devoción que ya el día de hoy no funciona en la iglesia y que hay que hacer formas nuevas. Y entonces tenemos nosotros que tener el discernimiento para poder enseñar con la palabra de Dios lo esencial. Y no irnos con cosas que dice Roma, hay un directorio Roma, que es el directorio de la devoción de la Santa. Dice cómo muchas de esas cosas se caen en el fanatismo, dice, y en la superstición, porque se toman esos artículos religiosos que suplantan a Dios. Y la gente sencilla que no conoce la palabra, bien pronto va a caer en eso. La superstición, en artículos religiosos. Yo con ustedes voy a ser bien claro. Esto casi ni lo predico abierto porque escandalizo. Pero con ustedes quiero que marquemos muy bien la vida. Cómo hemos caído en una comercialización de cosas religiosas. Los santos escapularios. Digo que mi escapulario es Jesús. He ido a ir al norte de Israel. Donde están los escapularios de parte de la vida. No. El escapulario verde es más poderoso que el café. Cuesta más caro. Yo cuando llevo estos grupos ahí me da vergüenza. Yo no quiero la vida. No están y le vendemos a la gente sus escapularios verdes, que son más poderosos. Una vez me preguntaron, claro, ¿tú no crees entonces en los escapularios? ¿Ustedes saben qué eran los escapularios? Hoy día se ha reducido el tema, pero antes era todo un hábito. El escapulario de San Martín de Porres era ponerte todo el hábito de San Martín de Porres con todo, ¿sí? Ese era el escapulario. Por cosa práctica ahora se reduce a una cosita así pequeña, pero ese es el escapulario. Yo creo en los escapularios, sí. Mi escapulario es Jesús, porque San Pablo dijo, revístanse de Cristo Jesús. Si tengo a Cristo Jesús, no me hace falta nada. El que tiene a Cristo Jesús no le hace falta nada. Y el que tiene la palabra de Dios, no le hacen falta nada de esas revelaciones, o mejor dicho, supuestas revelaciones que Roma no ha aprobado. Por eso nosotros no nos metemos a ese tema. Es más, ni favorecemos ninguna de las revelaciones espirituales. Y voy a decir una diferencia entre devoción y devocionalismo. Una devoción es algo auténtico que puede ser un instrumento que me acerca a Dios y son legítimas en la iglesia las devociones, sí, porque tienen una relación directa con la palabra de Dios. ¿Qué es el devocionalismo?
una actividad, un culto, un rezo o un artículo religioso que no tiene ninguna relación con la palabra de Dios. Devociones sí, devocionalismo. Y más cuando ese devocionalismo, como en muchos lugares de mitología, está mezclado con las culturas indígenas de hace 5 siglos, a las cuales solamente les pusieron un vestido externo para seguir adorando a sus antiguos ídolos y dioses. Por ejemplo, Santa Bárbara. Hay lugares, tal vez en nuestra cultura no, pero hay ciudades o hay parroquias o hay imágenes de Santa Bárbara. Que cuando llegó el cristianismo impuesto, porque o eras cristiano o te cortaban la cabeza. Entonces, ¿qué hicieron? A su ídolo que tenían, le pusieron el vestido de Santa Bárbara. Le llaman Santa Bárbara, pero esto no tiene por abajo el vestido. Y eso sucedió en muchos aspectos de la evangelización, porque no fue evangelización a profundidad radical. Se evangelizó más con el catecismo que con la palabra. Bien. Voy a resumir este punto otra vez. El segundo cable de nuestra vida personal, pastoral y apostólica es la palabra de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras. Y aquí me da un corolario. Tienen que estudiar más la Biblia, más que cualquier otra cosa. No sé dónde ni cómo, busquen cursos de Biblia, pero con buenos maestros, porque ahora hay muchos que te niegan todo. No, la pasión de Jesús no es cielo. No, Jesús no ascendió al cielo. No, las apariciones de Jesús resucitado eran la imaginación de los apóstoles. Hasta eso dice. Los milagros no fueron. Los milagros no fueron. No. No, bueno, eso es teología, no es acontecimiento. Por eso yo quiero cuidar mucho eso también con ustedes. Pero sí estudien la palabra de Dios en un centro bíblico, en el seminario o donde sea. Denle prioridad al estudio de las Sagradas Escrituras. Y no solo para que estudien Biblia, para que tengan mente bíblica. Repito. Lo más importante no es estudiar la Biblia y conocer la Biblia, sino llegar a tener mentalidad bíblica. No sé si me explico de eso. Entonces, voy a hablar más de eso. Una persona puede estudiar 5 años. Voy a poner. Es un profesor de Biblia aquí en Guadalajara, del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. Conoce mucho la Biblia, sí. La sabe citar muy bien. ¿Sabe las grandes etapas de la historia de la salvación? Sí. Pero cuando se trata de devocionalismo, él abandera mucho de ellos. ¿Qué pasó, amigo? No tienes mentalidad bíblica. Sabes Biblia, pero no tienes mentalidad bíblica. Eso es donde el Espíritu Santo. Eso es revelación del Espíritu. Pero también con nuestra colaboración. Es a donde yo quiero que lleguemos. A tener mentalidad. Para que todo lo que hagas, todo lo que pase, todo lo que veas, lo relaciones con la palabra de Dios, con la evangelización. Voy a poner un ejemplo personal. Se cayó aquel avión de Malasia que no sabemos dónde aterrizó y que salió de ahí, que por 2 años lo buscaron. Nadie supo dónde aterrizó. Tantos teólogos que andan elucubrando en la teología y en las alturas místicas sobre las nubes, pero no aterrizan el mensaje para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo mentalidad evangelizadora. Todo lo que veo en la televisión, y ahí se alusiona al pueblo de Béisbol que yo vi ayer, lo hago en relación o en aplicación a la evangelización. ¿Por qué? Porque mi mente es evangelizadora, mi mente es bíblica y todo lo relacionado con la
A eso me refiero yo cuando hablo de mentalidad. Siguiente, pues se los voy a pedir muy encarecidamente. Estudien por lo menos un año griego. Con un año que estudien griego, 2 horas a la semana, yo vengo con ustedes 2 días o 3 días y les doy los secretos para poder descubrir el mensaje bíblico original en griego, que pueda ser una riqueza maravillosa para su comunicación. Yo vengo y les enseño. Ahora todo está fácil. En internet, dónde buscar para que ustedes puedan explotar lo poquito que saben, lo puedan agrandar. Voy a hablar de mi parte interna. Mi conocimiento de griego, y esto se lo digo a ustedes, del 1 al 10, del griego bíblico, es el 4. Pues con la cito yo en mis libros, en mis predicaciones. ¿Cómo sabe griego? Yo sé meterme a internet para buscar cómo abrillantar, cómo agrandar, cómo aprovechar, capitalizar una cosa. Ustedes van a llegar a 1 o 2, pero con estos tips que yo les voy a dar de internet, ustedes pueden llegar a 8.